Saludos, estimados estudiantes. Voy a compartir con ustedes este video para reforzar lo que ya hemos visto en clases. Voy a tratar de ser conciso para no hacer tan largo este video, pero también espero que les ayude para que puedan entender un poco mejor este movimiento. Lo que les voy a explicar ya lo vimos en clase, pero este video va a servir como un refuerzo para que lo revisen nuevamente y también puedan completar el deber que se les envió. Lo que voy a hacer en este video es deducir nuevamente las ecuaciones características del movimiento parabólico. Aquí ya podemos observar en la pantalla compartida la trayectoria parabólica. Está dibujada una parábola. Aquí suponemos que tenemos un objeto que va a describir esta trayectoria y como ya lo habíamos analizado, parte con una velocidad inicial. Como esta velocidad inicial tiene un grado de inclinación, tiene un ángulo de inclinación, este ángulo que se le llama ángulo de lanzamiento, también va a tener componentes. Es decir, va a haber una componente de la velocidad en la dirección de x, que la representamos como v o x, o la velocidad inicial en x. Y también vamos a tener una componente de la velocidad en la dirección vertical, que sería v o y, o velocidad inicial en y. Entonces, en el caso del movimiento parabólico decimos que es un movimiento en dos dimensiones. Movimiento en dos dimensiones. ¿Por qué decimos que son en dos dimensiones? Porque analizamos el movimiento en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y. Es decir, que el objeto mientras va describiendo la trayectoria va a ubicar aquí en un punto, digamos que se encuentra aquí en este punto de la trayectoria. Cuando está en ese punto, el objeto ha recorrido una distancia en X y también ha recorrido una distancia en Y. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que es en dos dimensiones, porque conforme va avanzando en la trayectoria, va cambiando su posición con respecto a X y con respecto a Y, con respecto a los dos puntos. Déjeme cambiar de color para que se vea mejor. Ya. Ahora entonces lo que hacemos es justamente analizar tomando en cuenta eso. ¿Cómo es el movimiento en el eje X y cómo es el movimiento en el eje Y? En el caso del eje X se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme, entonces podemos utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con velocidad constante, que ya lo hemos visto también, este movimiento. Y en el eje Y, en cambio, se comporta como un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y en este caso existe ya la velocidad, ya no sería constante, la velocidad va a cambiar por efecto de la aceleración. La aceleración, si recuerdan, es lo que produce el cambio en la velocidad. Y en este caso la aceleración que consideramos es la aceleración de la gravedad que ya conocemos, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? También habíamos identificado algunos conceptos relacionados con este movimiento, como por ejemplo hablábamos del tiempo de vuelo. Entonces, el tiempo de vuelo sería el tiempo desde que parte el objeto del punto de lanzamiento hasta que llega nuevamente acá al piso, digamos, cae nuevamente. Entonces, todo ese tiempo que se tarda vendría a ser el tiempo de vuelo. Y ese tiempo de vuelo también se divide en dos tiempos adicionales, que sería un tiempo de subida, que sería desde el punto de lanzamiento hasta llegar al punto más alto, donde lo estoy ubicando aquí. Ahí digamos que es el punto más alto de la trayectoria, porque el objeto parte y no sigue subiendo indefinidamente, sino que llega al punto más alto y desde ahí empieza a caer nuevamente. Entonces, el tiempo que transcurre hasta llegar a ese punto es lo que le denominamos tiempo de subida. Vamos a comenzar analizando la fórmula o la ecuación para calcular ese tiempo de subida. Cuando el objeto o la partícula se encuentra en el punto más alto de la trayectoria, ahí, como íbamos diciendo, que
el movimiento se analiza en las dos dimensiones, en este punto digamos que la dirección de la velocidad está así, con esta flechita que voy a dibujar. Ya está así, con esta dirección. Es decir, está todo de forma horizontal justo en ese momento. Y como todo está de forma horizontal, toda la componente de la velocidad está de forma horizontal, eso significa que no hay una componente vertical. Mientras la velocidad va con una dirección inclinada, va a tener sus dos componentes. Pero cuando ya llega a este punto, toda la velocidad está de forma horizontal. Con lo cual, la velocidad en y en ese punto es cero, ¿sí? Digamos que una velocidad final, si tomamos en cuenta como el punto inicial, el punto de lanzamiento, y el punto final, este punto, el más alto de la trayectoria. La velocidad en y en ese punto va a ser cero. Ahora volvamos acá a las ecuaciones. Voy a continuar analizando en el eje Y. Como decíamos que en el eje Y puedo utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, voy a utilizar una ecuación. Entonces digo, la velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. Y le voy a poner TS para referirme a tiempo de subida, porque estoy analizando en este caso el movimiento desde el punto de lanzamiento hasta el punto más alto. Pero como estamos diciendo, la velocidad en y en ese punto va a ser cero. Entonces, esto de acá se anula, se hace cero en ese punto. Entonces, reemplazando, como esto se anula, me va a quedar que cero es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por tiempo de subida. ¿Ya? Y aquí puedo despejar de esta ecuación, puedo despejar el tiempo de subida. Gravedad por tiempo de subida está restando. Si lo paso al lado izquierdo, va a pasar sumando. Entonces va a quedar gravedad por tiempo de subida es igual a velocidad inicial en y. Como la gravedad está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Entonces me queda velocidad inicial en y sobre gravedad. Y aquí he obtenido una ecuación para calcular el tiempo de subida, que es igual a la velocidad inicial en y sobre la gravedad. Pero, ¿cuánto vale la velocidad inicial en y? Vamos a regresarnos al punto de lanzamiento. Y aquí vamos a observar que se forma, entre las componentes se puede formar un triángulo. Miren, voy a señalar aquí, con puntos suspensivos, ¿sí? Y ese triángulo que se forma lo voy a sacar acá a un ladito, ¿ya? Digamos así, en esta dirección. En esta dirección está la velocidad inicial. La componente de la velocidad en X estaría acá, que sería VOX. Y este lado de acá vendría a ser como el VOY, ¿ya? Porque la componente vertical se proyecta formando ese triángulo o completando el triángulo. Y aquí tengo el ángulo de lanzamiento. Perdón. Y aquí justamente se forma un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí debemos recordar también un conocimiento de matemáticas relacionado con las funciones trigonométricas. ¿Ya? Entonces, aquí utilizamos esto. El seno de un ángulo es igual a cateto opuesto, lo voy a abreviar así, como CO, sobre hipotenusa. El seno de un ángulo en un triángulo rectángulo es igual al cateto opuesto. Cateto opuesto quiere decir que está al frente del ángulo. Si analizamos con el triángulo, el cateto opuesto viene a ser BOY, porque es el que está al frente del ángulo. Sobre la hipotenusa. La hipotenusa es el lado del triángulo que está inclinado, que en este caso es BO. Si comparamos en esta ecuación, yo de aquí puedo despejar la velocidad inicial en y. Me quedó esto, miren. Seno de alfa es igual a BOY sobre BO.
La velocidad inicial que está dividiendo, si la paso al lado izquierdo, pasaría a multiplicar. Me va a quedar así. BO seno de alfa es igual a BOY. Claro, esta ecuación la puedo escribir también al revés, o le puedo dar la vuelta a la ecuación, como les sé decir. Entonces me queda que la velocidad inicial en Y es igual a BO seno de alfa. Entonces aquí acabo de obtener otra expresión u otra ecuación para poder determinar la velocidad inicial en Y. A su vez, esta velocidad inicial en Y la puedo reemplazar acá, miren. Y entonces ahora puedo obtener que el tiempo de subida ha sido igual a la velocidad inicial en Y, que es velocidad inicial seno de alfa sobre la gravedad. Y ya tenemos aquí nuestra ecuación característica para el tiempo de subida. Es decir, si yo conozco la velocidad con la que se ha lanzado, conozco su ángulo de lanzamiento y la gravedad, que siempre es un dato conocido, yo ya podría determinar cuánto tiempo le va a tomar al objeto ir desde el punto de lanzamiento hasta el punto más alto de esa trayectoria. ¿Ya? A su vez, consideramos que la trayectoria es una trayectoria ideal y que no le va a afectar el rozamiento con el aire y que por tanto la trayectoria que describe mientras va subiendo es igual a la trayectoria mientras va bajando. Y en esas condiciones, el tiempo de subida también es igual al tiempo de bajada. Entonces tenemos que en condiciones ideales el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Ya habíamos dicho que el tiempo de vuelo a su vez es la suma de ese tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero como estos dos tiempos son iguales, podemos decir también que el tiempo de vuelo es dos veces el tiempo de subida o dos veces el tiempo de bajada. De ahí que nos queda que el tiempo de vuelo es la misma ecuación del tiempo de subida, pero solo le aumentamos un 2. Entonces nos queda 2 velocidad inicial, seno de alfa sobre gravedad. Y ya tenemos otra ecuación característica que sería el tiempo de vuelo. ¿Ya? Regresamos nuevamente acá a nuestro triángulo y ahora en lugar de utilizar la función seno, voy a utilizar la función coseno. Perdón, estoy con un poco de gripe. Y el coseno, en cambio, es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente se refiere al cateto que está al lado del ángulo. Y el cateto que está al lado del ángulo, si nos fijamos en el triángulo, es igual a la velocidad inicial en X sobre BO. ¿Ya? Es igual a esto, a BOX sobre BO. ¿Ya? Entonces, voy a poner acá cateto adyacente. Cateto adyacente es BOX sobre BO. Y así mismo vamos a despejar. Entonces yo tengo que coseno de alfa es igual a BOX sobre BO. Muy similar a lo que despejé con el seno. El BO, como está dividiendo la velocidad inicial, pasa al lado izquierdo a multiplicar. Me queda BO coseno de alfa es igual a BOX. Le doy la vuelta a la ecuación y me queda que BOX es igual a BO por coseno de alfa. Si quieren, esta también las voy a encerrar, son ecuaciones importantes que vamos a estar utilizando para la velocidad inicial en Y y también para la velocidad inicial en X. Hasta aquí ya tenemos algunas ecuaciones. Ahora vamos a determinar también el alcance. El alcance veíamos que era la distancia horizontal. Ahí ya no hablamos de tiempo, sino de distancia. Se le denomina alcance a la distancia mayor, a la distancia horizontal mayor que puede recorrer el objeto. Es decir, desde el punto de lanzamiento hasta donde cae nuevamente. Ese es el alcance.
¿Ya? ¿Qué tiempo transcurre para que se recorra ese alcance? El tiempo que transcurre va a ser justamente el tiempo de vuelo, ¿sí? El tiempo de vuelo, porque es desde que se lanza hasta que cae. Entonces, ¿qué tiempo ha pasado ahí? El tiempo de vuelo. Vamos a continuar deduciendo. Para eso nos vamos a utilizar una ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, tenemos que la velocidad en x es igual a cualquier distancia x sobre su tiempo. Pero en este caso a x, el x que vamos a calcular es el alcance. Y el tiempo que vamos a utilizar es el tb, que es el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo. ¿Ya? Además, habíamos dicho que en el eje X se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, donde su velocidad es constante. Eso quiere decir que la velocidad en X en cualquier punto de la trayectoria va a ser igual a la velocidad inicial que tenga en X y por tanto, con la ecuación que acabamos de obtener, va a ser igual a velocidad inicial por coseno de alfa. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, digamos, en cualquier punto de la trayectoria que se encuentre la partícula, la velocidad en X va a ser siempre la misma. En X va a ser siempre la misma. Donde sí va a cambiar va a ser la velocidad en Y, dependiendo de qué punto se encuentre. Si está más arriba, más abajo, va a tener una velocidad en Y diferente. Pero la velocidad en X va a ser siempre la misma y va a estar determinada por esta ecuación. ¿Ya? Ahora, de esta ecuación voy a despejar el x, que en este caso lo vamos a llamar alcance. Y para despejar el tiempo que está dividiendo, pasa a multiplicar y me va a quedar que es velocidad en x por t. Pero como habíamos dicho, va a ser el tiempo de vuelo para calcular el alcance. Y simplemente voy a reemplazar la velocidad en x, que es velocidad inicial coseno de alfa. ¿Ya? Reemplacé una ecuación y también voy a reemplazar la ecuación del tiempo de vuelo, que era 2 velocidad inicial seno de alfa sobre gravedad. Entonces voy a poner acá al ladito. 2 velocidad inicial seno de alfa sobre gravedad. ¿Ya? Y vamos a arreglar un poco esta ecuación. El 2 lo voy a poner adelante. Las velocidades iniciales, como están dos veces, me va a quedar velocidad inicial al cuadrado y también me queda el seno de alfa y coseno de alfa. Y también tengo la... ¿sí? O sea, uní todo esto como una sola expresión. Ya. Ahora, dentro de matemáticas y en un área de la matemática que se llama trigonometría, se estudia también algo que se llama identidades trigonométricas, ¿ya? Y en las identidades trigonométricas existe este caso. Ahí tenemos que 2 seno de alfa por coseno de alfa. Esa expresión es equivalente a tener seno de 2 veces alfa, ¿ya? Y esto se conoce como una identidad. Se le denomina identidad trigonométrica. Entonces voy a utilizar esa identidad trigonométrica para hacer un reemplazo y para hacer esta ecuación más pequeña. Entonces miren, el 2 junto con el seno y junto con el coseno, esos tres juntos, sus tres términos juntos son equivalentes a seno de 2 alfa. Entonces hago ese reemplazo. Reemplazando eso me va a quedar que x es igual a velocidad inicial al cuadrado y el 2 seno de alfa coseno de alfa. En lugar de eso pongo seno de 2 veces alfa, o sea, quiere decir seno del doble del ángulo de lanzamiento. ¿Recuerdan que habíamos visto en la clase un problema donde íbamos calculando el alcance variando el ángulo? Entonces decíamos, si el ángulo de lanzamiento es 10, aquí pongo seno de 20. Si el ángulo de lanzamiento es 20, aquí pongo seno de 40, porque aquí siempre se va
duplicando el ángulo de lanzamiento. Y aquí ya tengo entonces la ecuación característica del alcance. Entonces aquí también puedes ver que si yo conozco la velocidad inicial y conozco el ángulo de lanzamiento, ya puedo determinar el alcance, es decir, la distancia horizontal mayor que puede recorrer. Y finalmente solo nos falta obtener la ecuación de la altura máxima. Aquí. Pues la altura máxima que estaría aquí en esta parte. ¿Ya? Para no hacer muy largo el video, voy a dejarlo hasta aquí y continúo luego explicándoles en otro video.